Amigos de Cuatro Vientos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto que estén con nosotros en la segunda transmisión en vivo que estamos haciendo el día de hoy, miércoles 23 de diciembre del año 2020. Muy agradecidos y pidiéndoles, como siempre, que nos den un like, que nos den un me gusta al programa, que nos compartan. Y bueno, sin mayor preámbulo, vámonos. Olga Alicia, por favor, presenta a nuestra estimadísima amiga Mari Carmen Villaseca, por favor. ¿Qué tal, Mari Carmen? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, Mari Carmen, bienvenida. Amigos, amigas, pues como todos los miércoles tenemos la participación de Mari Carmen, que la manera en que más fácil para mí de ubicarla es como la feminista de Baja California, que debería estar al frente del instituto no municipal, del Instituto Estatal de la Mujer. Ahí deberíamos de tener a Mari Carmen porque ha dedicado 30 años de su vida profesional y de sus convicciones como activista a la defensa de los derechos de las mujeres. Y con Mari Carmen tenemos pendiente un tema que nos había estado rezagando porque por diferentes motivos no pudimos hacer las 2 últimas semanas nuestro programa, pero tenemos el tema de la trata de personas en nuestro país, principalmente enfocado pues a la trata de mujeres, de niñas, a este problema social, delincuencial grave, que no es otra cosa más que una esclavitud moderna, así lo definió la otra vez Mari Carmen, y que tiene diferentes fines para explotación laboral, para explotación sexual. Son las dos vertientes más comunes, pero pueden también hacer trata de personas para esclavitud de diferente tipo, tener a las personas a disposición, comercializar, prostituir a las niñas, los niños, las mujeres. Y es un problema que puede sonar de prensa amarilla, escandaloso, pero desgraciadamente es una realidad lacerante en nuestro país. De hecho, el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, hace unos meses lo ubicó como uno de los problemas más graves que tiene México y debía ser ubicada, dijo él, como la prioridad, una de las prioridades a combatir. Y señaló que el crimen organizado, el daño fundamental que está haciendo ahorita en México, aparte del tráfico de drogas, es precisamente su participación también en la trata de personas. Y pues, Mari Carmen, el tema es extenso porque podemos hablar de trata de personas desde aquellas con las que se comercializa para llevarlas a trabajar a Estados Unidos, es una forma de trata de personas, los y las indocumentados. Y la otra es estas desapariciones, hemos hablado también del tema de las desapariciones de jovencitas, desapariciones de mujeres, y que en muchos casos se ha demostrado está vinculado a trata de personas. Entonces, pues si tomas el tema, Mari Carmen, me gustaría que tú lo definieras en tus propias palabras y la magnitud de lo que representa este delito en México. Hola, buenas tardes. Es un gusto para mí regresar ya a estar también en mi ciudad y compartiendo con ustedes este tema. Primero quiero dedicar este espacio, el análisis que hacemos hoy sobre la trata de personas, a las madres, padres, abuelas, esposos, parejas, hijas e hijos, que son las víctimas indirectas de las desapariciones forzadas por la trata de personas. Sobre todo en estas fechas que para muchos es muy significativo y es también tiempo de dolor por lo de la pandemia, las pérdidas, pero pues me solidarizo con todas estas familias que tienen a mujeres, principalmente mujeres, personas que están desaparecidas y que están viviendo una situación de esclavitud moderna, como decía nuestra querida Olga. La trata de personas, decimos que es una nueva forma moderna de esclavitud porque está dada en las condiciones de la tecnología,
las instituciones, los mecanismos, las profesiones y el tráfico de personas. Entonces, se presenta la trata cuando se solicita, ofrece, facilita o consigue trasladar, entregar o recibir para sí o para otra una persona. Pero esto es por la violencia física o la violencia moral, que tiene que ver con el engaño, un abuso de poder, un sometimiento, en donde se le forza a hacer trabajos o servicios forzados, como lo hemos visto en de servidumbre, de albañilería, en el campo. Son trabajos forzados en donde no se les paga. Y también se da por la extirpación de órganos, se secuestran a personas y se les... Todo esto siempre es con engaño. Te ofrecen una cosa y es otra la situación. En este engaño también se usa, se provoca un robo de órganos de la persona que es secuestrada. Y la que mencionaba Olga, que es como, viene siendo como el, ¿qué te puedo decir? Casi el 80% de estas secuestros o forzamientos o esclavitud de personas que se trata, porque se lleva la trata, casi el 80% es para personas que van a hacer servicios sexuales. Es una explotación sexual, en donde no reciben pago, en donde están en los bares, en los restaurantes, hoteles, camiones, caminos, incluso hay mujeres que las ponen en los caminos para que hagan servicio sexual a los camioneros o los Traileros. aquí. Y dentro de esta situación de sometimiento, la otra parte es la que explicábamos, que es el trabajo de servicios forzados en la agricultura, en el campo, de diferentes maneras, albañilería, y también la mendicidad. O sea, muchas personas, mujeres, niños, jóvenes que vemos en la calle, también en muchas ocasiones están atrás de ellos toda esta red de delincuencia de personas que hacen trata con... Comercializan con ellos, los explotan. Los explotan en esa parte, ¿no? Es un problema mundial donde millones, creo que es de 800 o más de 800,000 personas son víctimas de este tipo de engaño. Se da con hombres, con mujeres y niños, sobre todo se da más en la parte de las mujeres por la cuestión sexual que decíamos. Y las víctimas pues terminan en una situación de incomunicación. Esto se ha dado mucho en Estados Unidos, donde se confunde lo que es el tráfico con lo que es la trata. Lo vamos a tratar de explicar un momento después. Antes se conocía esto, bueno, estoy hablando de esto porque me gustaría armonizar la información que hay para que las personas que están escuchando este tema vayan reviviendo quizás algunas escenas o recuerdos que tengan con personas que no se habían dado cuenta que podían estar en esta situación de trata. Niños, niñas, mujeres de la servidumbre, muchas personas acostumbran, bueno, no muchas personas, pero los delincuentes de este tipo acostumbran a traer mujeres de otras regiones, sobre todo de comunidades indígenas que no hablan el español bien, y las destinan a trabajos de servidumbre donde no son pagados. O en ocasiones les cobran por el servicio del transporte y esta parte, entonces es una cuestión Las impagable. enganchan y tienen que estar pagando una deuda que no terminan de pagar. Hospedaje, alimento, traslado, toda esta parte. Y ha habido casos donde la misma familia lo hace. O sea, yo me tocó leer un caso sobre una chica que huyó de Colombia por la violencia y llega con su prima a Europa. La reciben en París, un tipo desde Francia a París. La traslada hasta Inglaterra. La muchacha pues obviamente no hablaba inglés, que es una de las desventajas siempre cuando es en otro país, porque es como si estuvieras muda o sorda. Y en ese sentido llega ella y es la prima de ella, que ella vivió cuando estaban niñas, la que tenía esta red, que también ella había sido así, cooptada o pues esclavizada, pero ya estaba en otro nivel donde ella ya era parte de esta delincuencia organizada y le exige a la sobrina. La chica pudo escapar porque una situación que se da cuando es el servicio sexual,
es que las personas, sobre todo la mayoría hombres, que pagan estos servicios, sobre todo en países así como Europa, que es costoso, lo hacen y está muy bien organizado. Desde que llegan, entregan su cartera y sus tarjetas de crédito, y a la tarjeta va cargando todo, la de débito. Muchas veces ni en efectivo. Es una red de delincuencia muy bien organizada. El sentido es lo que sea, muchas niñas y jóvenes, mujeres en general, solicitan a los clientes y los clientes no lo creen o no se quieren meter en broncas, pero estos mismos clientes a veces en la parte de la concientización o proyectando que también son papás, esposos, novios, hijos, etcétera, son los que han ayudado a poder salir. Pero la situación que descompone todavía estas libertades, esta forma de poder salir de estos círculos de violencia y de esclavitud, es una complicidad que existe con las autoridades. Entonces, en los países donde hay mayor corrupción e impunidad, obviamente el negocio es más sustentable, ¿no? Entonces, hace mucho tiempo que se llamaba esclavitud, porque antes, cuando en Europa, el esclavismo ya lo teníamos muy claro cómo fue, pero se utilizaba este concepto para la movilidad que se tenía en el comercio de mujeres europeas, americanas, blancas, que se movían en la... Blancas, y se le decía trata de blancas, Mari Carmen. Sí, porque no entraban las mujeres asiáticas, era más diferente. Entonces entraban muchas mujeres europeas de la parte del Báltico, diferentes, de clases, claro, siempre de clase muy jóvenes o de clases de menor acceso económico, ¿no? Con más pobres, digamos, ¿no? Entonces se pasaba todo esto y como era una esclavitud, era una esclavitud, pero la esclavitud se basó en personas de las comunidades de África, personas de color, se hacía la diferencia y esto era directamente para un servicio con el objetivo de explotarla sexualmente. Entonces se queda así. Todavía está en desuso y he escuchado incluso autoridades que todavía a este desplazamiento o comercio de personas le llaman como trata de blancas, ¿no? Entonces hace mucho que ya se quitó esa parte. El problema de personas es lo que decía yo, es la impunidad y la corrupción. Entonces lo vamos a ver sobre todo en lugares. La trata se manifiesta más sobre todo en la frontera o en lugares que sean de alto servicio turístico. O sea, eso se da más, incluso con jovencitas y con niños, varones y niñas, se presenta mucho este tipo de esclavitud por la misma corrupción y que están colodidos desde el que bajan del avión o del camión hasta el taxista, el que las lleva, el que las recibe en el hotel, hasta donde llegan al restaurante o lo que tenga que ser. Es todo, como decíamos, están muy bien organizados y se encuentran... Es crimen organizado, de hecho, ¿no? Sí, claro que sí, eso es. Entonces, de hecho, te quería aportar este dato. Hace, ¿qué será? Unos 3, 4 meses atrás, el Departamento de Seguridad de los Estados Unidos, en conjunto con la DEA, con este establecimiento que en Estados Unidos se dedica a investigar en todo el mundo el tema del combate a las drogas, de los cárteles de las drogas a nivel mundial, reconfirmaron que entre las múltiples actividades que están realizando los cárteles a nivel mundial, de una manera preponderante desde hace aproximadamente 20, 25 años, se consolidó el tema de la trata como una parte de las actividades que realizan estos grupos delincuenciales. Y de hecho, ese documento, que lo estaba señalando, dice que los grandes cárteles de las drogas, los grandes sindicatos de las drogas, del crimen organizado en el mundo, son los que están moviendo estas actividades ilícitas y que utilizan precisamente las fronteras de las naciones que tienen altos niveles también de farmacodependencia y en donde también las autoridades son muy aptas y muy fáciles a ser corruptas. Son los en donde este tráfico
de mujeres y de niñas y de niños ha estado asentando sus reales en los últimos 10 años. Y si vemos cómo se conforman y de dónde vienen los grandes flujos de mujeres que se prostituyen, obligadas por este tema de la trata de personas, en su fase, porque pues, obviamente la trata de personas tiene muchísimas actividades ilícitas. Sí, pero entre las actividades que se dedican al comercio sexual, uno de los puntos más importantes que se han detectado en el mundo es Tijuana, por la gran cantidad de personas que se mueven. Son una de las fronteras que tienen más tráfico de personas, ¿no? Y de diferentes nacionalidades. Yo creo que bueno, en primer lugar, sí, son dos cosas diferentes, ¿no? Tráfico y trata. Sí, ahorita lo voy a platicar. 32,000 millones de dólares es lo que se ha calculado sobre este negocio. Tijuana tiene el tercer lugar. El primero es Ciudad Juárez y Ciudad de México, porque también es muy turístico, y Tijuana tiene el tercer lugar. Sí, pero el tema que no se centra exclusivamente en el caso de México. Lo que yo te quiero comentar es que, y lo que quiero resaltar en esta participación única que voy a tener, es que estos grupos delincuenciales están identificados, por ejemplo, con grupos como la BRAPTA o la mafia rusa, ¿sí? Que se ha dedicado a la trata de personas y obviamente, fundamentalmente, resaltando este tema de la explotación sexual de niñas, de mujeres, porque la prostitución también abarca el tema de la pornografía, y la pornografía la están manejando fundamentalmente con adolescentes y con niñas. Pero esta mafia rusa, junto con las mafias italianas, han tenido una presencia y una influencia muy grande en lo que está sucediendo tanto en Europa, pero también en el caso mexicano. Las mafias rusas, las Bravda, que así las identifican, tienen trabajando ya muchos años con los cárteles de Sinaloa, fundamentalmente. Anteriormente lo hacían con los Zetas y ahora los están identificando con el cártel Jalisco Nueva Generación, en el caso mexicano. Pero también una de las grandes mafias que están manejando el tema de la trata de personas en todas sus modalidades es la famosa Yakuza japonesa. La Yakuza japonesa tiene una enorme relación con todo el tráfico de personas y la explotación de personas en todos los niveles en los países asiáticos, y también finalmente están teniendo una gran alianza con los cárteles mexicanos que están en pleno desarrollo, en plena transnacionalización de sus actividades. Y Tijuana, de nueva cuenta, junto con Juárez, forman parte de los centros nodales para poder entrar al mercado estadounidense. Y termino con esto. Las mafias mexicanas, a final de cuentas, lo que están haciendo en los últimos 5 años, de acuerdo a ese informe, es que están llevando dentro de sus áreas de influencia este gran delito a nivel internacional, y están invadiendo y están entrando con la trata de personas en Centroamérica y en Sudamérica. Entonces, si vemos, están bien definidos estos 3 grandes grupos delincuenciales: los rusos, los japoneses con los chinos conjuntamente, y los cárteles mexicanos. De los cárteles mexicanos. Nada más quería aportar. Sí, pues es que es una red delincuencial muy grande y es de los negocios o de las actividades ilícitas de la delincuencia organizada, del crimen organizado, más redituable, porque la situación como se da, ahorita voy a compartirles un video de que se estuvo compartiendo y distribuyendo, publicando más bien en todas las redes de la campaña. Se llamaba Me Puedes Ver, porque es lo que les platicábamos, ¿no? No te das cuenta y hay, o sea, yo lo que trato ahorita es precisamente de sensibilizar y ponernos ese lente de un niño con un adulto que se ve que no tiene relación, una niña, o de cuando estamos en un lugar. O sea, hay cosas que tenemos que estar más atentos. Es una situación que la propia fiscalía, lo que yo he escuchado, o sea, por una situación de CONAVID,
no da datos, no tiene mucha información porque es un crimen que es muy fácil de cometer. Y sobre eso me quiero porque hay una situación como la que está internacionalizada. En, en Baja California, en la costa, están los rusos y están manejando esto. Tienen Así es. incluso influencia en hoteles y bares. Y lo podemos ver sobre todo en Rosarito, ¿no? No es nada nuevo, es nada más agarrarte por la costa y caminar. Y creo que si uno lo ve, las autoridades con mayor razón. Y no le entran porque es una situación complicada. Y está Tenancingo. Tenancingo en Tlaxcala es una ciudad famosa porque las familias, hay familias que iniciaron ahí, como la película que les recomendé, donde se dedican A a enamorar a los muchachos. engañar a niñas, a muchachas, y estaban conectados directamente de ahí con Nueva York y no me acuerdo si con otra ciudad. Entonces, el idioma es un factor muy importante para que ellas no puedan expresarse, Comunicarse, pedir auxilio. ajá, y pedir auxilio. Entonces, ahorita les voy a compartir si se puede. Voy a Sí, ¿Cómo no? adelante, está ¿Cómo abierto no? para que tú puedas ok, compartir muchas gracias. tu pantalla, claro que sí. Es de Claro. 2 minutitos, pero a mí me impresiona mucho porque cuando vi la publicidad en trípticos, estaba la cara de la niña así de ¿a dónde Sí, voy? ¿Quién me ayuda? ¿No? Entonces, es una situación que hemos visto y nada más ponernos las pilas en la parte de la agricultura, en la parte de los bares, hoteles, etcétera, en donde podamos localizar esta situación y claro que hay números para decir, ¿no? Entonces, a ver, voy a ver aquí, ya estamos viéndonos, ¿verdad? Así sí, es, sí, ya, ya aquí nos está, vemos, aquí así está ya el es. video. Sí. Si quieres puedes hacer tu pantalla grande, Hago, ándale, ahí, ajá. oh, sí aprendí bien, Es gracias. lo que veo. Aprende A rápido, escuchar, Marica. vamos a escuchar. Muchacha, ven conmigo. Te quedas aquí. Sí. Ya van a estar esperándolos un buen trabajo, una beca escolar. Es todo lo que tenemos. Dame el dinero. Pórtate bien, por favor. Hola. No podemos ir. ¿Dónde estás? Muy bien. Muy similar en cuanto a la historia de cómo se enganchan a las pobres muchachas, eh, pues prácticamente de alguna forma inducidos por un novio medio abusivo, ¿no? Aunque en este caso parece que el muchacho cae también en el engaño, ¿no? Por parte del enganchador. Sí, se ven las dos formas. La forma de explotación laboral, o sea, al parecer ellos trabajaban en un lugar de recolección, que también es un abuso porque son menores. Y los padres le dan a cierta persona todo lo que ellos tenían de ahorro para que se puedan trasladar porque les ofrecen condiciones diferentes de trabajo y por eso van tan contenta ella y él, ¿no? Estos chicos. Y en cuanto llega, pues la atrapan, sale el verdadero trabajo, la actividad para la cual la trasladaron,
que le costó a los papás, por cierto, y empieza uno como que viene siendo como el mayordomo ahí del lugar, del campo agrícola. El chico la trata de defender, obviamente no tiene ni los recursos ni nada, y se ve como después uno tras otro empiezan a violar a la chica en ese cuarto donde está, y claro está que alguien cobra por eso, y ella Claro. se queda ahí, y de ahí lo más probable es que pasa a otra situación, o sea, ya que se la acostumbran o la obligan o se resigna, ya la pasan a otro lugar, le dan vestido y todo, y ella siempre, y se pierde, y seguramente el chico, si es su hermano, su primo, su familiar o amistad, pierde totalmente la relación. Muchas veces, como estos chicos son testigos, también fallecen, los usan para otra cosa, trasplante de órganos, o los dejan ahí esclavizados que no puedan salir. Entonces es una situación que es real, que se da desde el momento en que uno ve a un niño o una niña trabajando en un lugar así, pues ya es algo que no está bien, ¿verdad? Que no están estudiando, no están en su casa, qué es lo que está pasando. Y la situación de también haber jovencitas, en eso que platicabas de que se trasladan de un lugar a otro, hay chicas que no hablan español, hay chicas o que tienen un acento centroamericano o sudamericano, y estas jóvenes con las cuales se están forzadas a la esclavitud sexual y tienen prohibido hablar de eso, los clientes, que son hombres la mayoría, en la parte del intercambio sexual, no las cosifican, no tienen ninguna, o sea, las cosifican. En ese sentido, ni siquiera se plantean el por qué están ahí personas o jóvenes mujeres que no hablan bien el español o que tienen otro acento, de dónde vienen, cómo llegaron, por qué están ahí. Lo más seguro es que son mujeres que son explotadas sexualmente, y eso a los clientes no les interesa. Maricame, ¿te acuerdas que hace aproximadamente unos 10 años atrás, quizás un poquito, e incluso un poco más atrás, 12 años, en todo el corredor de Tijuana, Playas de Rosarito y Ensenada, era muy común encontrar a muchachas de lo que fue el bloque comunista de la Unión de Repúblicas Socialistas, soviéticas, perdón, soviéticas, rusas, muchas mujeres rusas o de esos que países, comenzaron ¿no? a ser, que de repente aparecían aquí en la zona por cantidades importantes, y todas estaban dedicadas a la prostitución u obligadas a prostituirse. Y esto venía precisamente con estas mafias rusas y su apoyo con las mafias italianas, y generaban toda una serie de, porque yo recuerdo algunos reportajes que en aquel entonces hacíamos todavía en un semanario de Tijuana, encontrábamos que el común denominador era que tenían protección de la Policía Federal Mexicana, ¿sí? También tenían, porque las muchachas las pasaban de un lado a otro aquí en la zona de San Diego y Tijuana, por parte de las aduanas mexicanas también, y también tenían una gran participación las autoridades estatales ministeriales. Y jamás, o sea, y esto se conoció a nivel internacional y nunca detuvieron absolutamente a nadie. Y ahora, pues estas muchachas, muchas de ellas finalmente terminaron en prostíbulos, en casas de cita allá en la zona de Los Ángeles, California, que es donde finalmente ya las dejaban a cargo ya de las mafias mexicanas con las que tenían asociación. Desde entonces empezaban la mafia rusa. ¿Te acuerdas de esta situación? Yo ya la verdad le perdí el caso, lo dejé hace muchos años también, pero en aquella época pensábamos que se había hecho el escándalo suficiente como para que pudiera terminarse con ese tráfico ilegal de mujeres de lo que era la Europa del Este, ¿sí? La Europa que fue comunista y que con la caída del muro de Berlín generó y potencializó a estas mafias rusas a grado tal de que movían, no sé, miles de jóvenes de estas naciones empobrecidas. Oye, Mari Carmen, mira, yo conocí a un comandante de la Policía Federal de ese tiempo en el gobierno en el sexenio de Fox. Él fue de la Policía Federal y me comentó de estas redes
de trata de mujeres, trata de personas, de mujeres engañadas o secuestradas para prostituirlas. Y me comentó que en lugares precisamente como Tijuana, entre otras ciudades grandes, habían encontrado ellos hoteles donde las tenían, hoteles clandestinos, donde las tenían en condiciones de esclavitud, y eran mujeres muy guapas, ¿verdad? Las rusas, las de estos países de la desaparecida Unión Soviética. Pero también me comentó Edmundo Fernández, se llamaba, ya murió él, me comentó que en ese tiempo fue muy difícil, que no podía ni siquiera entrarle al tema precisamente por los vínculos tan fuertes que había con el crimen organizado, y la verdad se sentían incompetentes, incapacitados los federales para enfrentar todo el problema y salvar, ayudar a las mujeres. Dice, en algunos lugares llegábamos y los tronábamos, dice, reventábamos los lugares y lográbamos salvar, sacar a algunas mujeres, pero es muy grande el problema, dijo. Y en México, comentó él, es que se trata es un país de origen de la trata de mujeres, porque se da esto también de las mujeres pobres de las ciudades o de zonas de comunidades indígenas, rurales, que vienen engañadas para trabajar. Hasta en una casa, las engañan que van a trabajar de sirvientas en una casa donde les van a pagar muy bien. Es lo que O si son muchachas guapas, les dicen que las van a meter a trabajar de modelos, ¿verdad? Porque tienen bonito cuerpo. Dice, entonces es un país de origen, pero también es una ruta de tránsito para mover a mujeres así secuestradas, raptadas, y llevarlas hacia otros mercados, que puede ser Estados Unidos o puede llevarlas a otros países, ¿no? Entonces, decía, el problema es muy grave porque ya se trata de redes internacionales. Pero a propósito del video que mencionaste ahorita, dice, hay muchas señales de que uno puede percibir de cuando una persona está obligada, la están llevando obligada. Dice, es cosa de fijarse nada más, ¿verdad? Cómo se mueven, porque no es lo mismo una muchacha, una mujer que está trabajando de prostituta, que está controlada por como le llamamos un padrote, ¿eh? Pero también eso es trata. Y alguien que está esclavizada. Pero también eso es trata, o sea, los famosos padrones, eso es lo que hacen. Y a veces tienen a una, dos o tres, o sea, es bastante. Las 2/3 partes de las víctimas de trata son mujeres, sobre todo jóvenes. Ajá. Ustedes pueden ver en las desapariciones, las mamás que andan de una ciudad a otra. De hecho, aquí en Mexicali y en Tijuana, hace como 3 semanas, abrieron algunos, ¿cómo se llaman? Fosas clandestinas, porque hay asociaciones de madres en Mexicali y en Tijuana, en Baja California, que andan buscando a sus hijas y no han aparecido, o sea, y por lo regular dice una de las señoras que ellas empezaron a reunirse, a ver que era un problema, pues que no era personal, que era algo político que estaba pasando. Y lo que hicieron, y lo que ella descubrió, es que la mayoría eran chicas de bajos recursos, jovencitas y bonitas. O sea, tenían ciertos, entonces desaparecen. Hay un caso que yo leí en las redes de una chica que trabajaba en Tijuana, no recuerdo, no sé si dijo dónde, y sale tarde, creo que era un hotel, un restaurante, algo así, sale tarde como a las 9, 10, y de ahí se iba a Rosarito, y ella va platicándole porque le manda el mensaje por la red, por su celular. Por su celular a una amiga, donde se ve como del vocabulario que usan las chicas, ¿no? De cómo se está muriendo de miedo, el terror, y que siente que de repente no puede bajar porque hay un tipo que va ahí y que no se le quita, y que está coludido con el chofer de la calafia, así le llaman a estas paneles que van de un lado a otro por toda la carretera, de Tijuana a Rosarito y de Rosarito a Tijuana. Entonces ella estaba diciendo cómo la ven, cómo la hace, cómo se va quedando, y cuando ella quiere bajar, el tipo se baja, entonces ella se sube otra vez, se va a quedar, entonces ella se sube pensando que el tipo se va a quedar, y no, el tipo se sube con ella, y ya se pone enseguida y la tiene así. Entonces ella de un momento manda un mensaje a, no sé si a su papá, donde le pide que la recoja. Tenía papá y o sea, parece que eran jóvenes también, y llega a una gasolinera, con de esas que están ahora, que tenía un autoservicio, y ahí le dice a la persona,
y se ve, se da, o sea, es el terror que va viendo cómo están coludidos y cómo va un vehículo atrás, detrás de ellos, que se para. Listos para llevárselo. Y cuando ella llega al lugar donde se baja, se queda ahí, ahí la espera. Y se pone de una manera que cuando ella baje la pueda alcanzar. Capturar. La chica pues suelta, corre todo y llega y le dice al de esto. Esto pasó en Rosarito. Y hace como en este año que está terminando, antes de la pandemia. Entonces, llega y le dice al chico, está pasando esto. Aquí nada más hago un paréntesis porque parte de lo que hace el Instituto el Instituto de la Mujer Estatal y en algunos otros municipales de la parte de el punto naranja, que va aleccionando a los comercios de cuando una mujer, una joven está en peligro, qué tengan que hacer. Es esto, ¿no? Entonces el chico no sé si estaba leccionado, había leído o tenía esa inteligencia emocional donde dice, ok, quédate aquí, la sienta. Y el tipo que la venía acompañando, que no se le despegó, se baja y le espera y entra. Y entra, o sea, es una impunidad que, mira, yo me aterroricé cuando estaba leyendo eso, porque luego la chica dice que no podía ni hablar. Y entonces cuando le dice, entra el tipo y le dice al empleado, necesito que me traigas no sé qué tanto de allá del almacén, porque aquí no tiene suficiente. Quería que se saliera. Entonces el chamaco agarró la onda y dijo, no me voy a mover, no puedo dejar la casa, y si usted quiere, pues salgas, aquí le espera. Entonces está en esa situación y tiene que cerrar. Y la chica, dentro de lo que más me impresionó, es cómo las jóvenes, a pesar de que trabajaba y había ido a la escuela, no entendía cuál era su derecho, su situación. En un momento nunca pensó decirle, háblale a la policía o este rollo. Le habla al papá y le dice, al papá, ven, estoy aquí. Entonces, esperando los minutos lentos y pausadamente, cómo estaba la van arriba, el tipo que venía con ella en la calafia se fue, estaba ahí abajo, fue el que entró y salió, y se rió de ella y le veía, entonces ella estaba, pero espantada, pensando, bueno, en esta inocencia y ingenuidad pensaba, el chico va a cerrar, porque va a cerrar, ¿y qué va a pasar conmigo? O sea, ni siquiera se atrevía ella a pensar que era necesario que alguien que alguien la acompañara y que ella no tenía por qué pasar por eso, o sea, no buscaba, sino como una sobreviviente, como le llaman en Estados Unidos, de la violencia. Entonces llega el papá y entran y todo, y los tipos están afuera riéndose y se va. Sí. Y ya les platican el camino. Pero ella lo alcanzó a platicar, fue rápida, astuta, estuvo con esto y lo compartió después. Entonces, esto es una situación que lo que más grave es que no se habla de eso. O sea, no se hacen las campañas, sigue pasando porque es una corrupción muy fuerte. A las mujeres las cosifica, las sexualiza. Son objetos así, una cosa. Son objetos, las pueden usar y desechar. Las mujeres, esas jovencitas son pussy, como dicen los gringos. Lo que le quieras poner, la concha, la vagina, que Dios necesita, y entre ellos están coludidos muchas personas dentro de las autoridades de poder. Entonces, es difícil que pueda decir, o sea, yo te ayudo o vamos a hacer eso, porque están coludidos en esta parte, tienen esposa, tienen hija, tienen suegras, tienen un estatus en donde no, en esta parte es mejor no saber, o sea, el que nada sabe, nada teme. Pero por eso te preguntaba, Mari Carmen, si tenías el conocimiento, porque, bueno, me imagino que en esta ocasión has preparado el tema, has estado vigente en el tema, has estado muchísimo más actualizado. Yo reconozco, te digo, que hace muchos años dejé el tema aquí para la zona de Baja California y sabías las conexiones que había en otros grandes centros de prostitución y de trata de personas aquí mismo en la República Mexicana y fundamentalmente lo que podías conocer de lo que estaba sucediendo del otro lado de la frontera. Pero yo no sé si ahora que tú estás retomando este tema, que nos lo planteas como que hay que tratarlo, no sé si actualizaste el dato de si todavía persiste en esta situación, porque ahora estamos con un gobierno que nos está diciendo que está asumiendo una actitud diferente a cómo se venían haciendo las cosas desde el punto de vista también del combate a la delincuencia. Y yo no sé, Mari Carmen, si ahora eso está visible, si eso lo percibiste en tu trabajo ahora para poder platicar sobre este tema. Yo no he percibido, al igual que ustedes,
que haya una campaña con respecto a la protección y la prevención de trata. De hecho, la ley creo que la ley todavía, que hay una ley general, no revisé si está la local, pero hay una atención a víctimas, que serían como víctimas con todos sus beneficios que derivan de esta ley. Yo lo que puedo decir es que esperemos. Acuérdense que se solicitó la alerta de género en febrero por la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Ya se formó el equipo, la mesa de trabajo. Están investigando todos los temas que tienen que ver con violencias en las mujeres. Están investigando el tema de trata, están investigando el tema de violencia familiar, están investigando el tema de feminicidios, el hostigamiento y el acoso sexual que hay también en las universidades. Todos los temas que vimos, que se denunciaron en el 8 de marzo en los municipios de Baja California, se están investigando. Entonces esperemos este equipo a ver, porque ellos tienen que hacer una investigación de campo con algunas de las víctimas, con las víctimas indirectas y con las instituciones que son encargadas de responder ante eso. Entonces creo que esta información como para febrero ya deben de tener ya su... Cuando dices están investigando, ¿a quién te refieres? ¿Quiénes están investigando? ¿Quiénes están haciendo la investigación? Cuando se solicita la alerta de violencia de género, se va, que es parte de lo que dice la ley de acceso y también la general y también la local, la de Baja California, la ley de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia. Hay un apartado que habla de que pueden solicitar organizaciones de sociedad civil y la Comisión Estatal de Derechos Humanos, las comisiones pueden hacer esta solicitud. La solicitud se hace ante la Secretaría de Gobierno, o sea, de Gobernación. Entonces, es aquí el caso, le toca tanto a Alejandro Encinas como a la ministra Sánchez Cordero, y hay una institución que se llama Comisión, es la CONAVIM, Comisión Nacional para Atender la Violencia hacia las Víctimas, CONAVIM. La CONAVIM. Entonces, la CONAVIM tuvo varios desaciertos porque estuvo una comisionada que se cambió, ahorita está la doctora Fabiola Vargas. Entonces, en esta situación, se abre una convocatoria para hacer el equipo de trabajo donde está InMujeres, está el Instituto Estatal de la Mujer, algunas académicas y de organizaciones sociales que trabajan el tema. A mí me hablaron, pero yo este año he estado con una situación familiar que no he participado en muchas otras actividades, y se conforma a partir de hace como un mes, se conforma lo que le llaman la mesa de trabajo. La mesa de trabajo está conformada por estas especialistas de estas áreas académicas, sociedad civil y de las instituciones. Entonces, ellas tienen que revisar cuál es la situación de violencia como para que se instale o no se instale la alerta de violencia de género para las mujeres. Con sus respectivas recomendaciones. Hacen recomendaciones. En 2015 la solicitó la Red Iberoamericana y fue Merichel precisamente quien ustedes conocieron, quien hizo la solicitud. Pero después se cambió, se modificó porque el gobierno de Kiko Vega se comprometió a tener el centro de justicia, a aumentar los presupuestos a las instituciones, a capacitar a la situación, revisar las leyes, todo eso. Entonces no hubo obviamente esto, y los feminicidios, la violencia familiar a través de lo que llega al C4, está en aumento. Ahorita con lo de la pandemia, ya le hemos platicado, está en la cúspide como nunca, la violencia. Los feminicidios están de una manera muy atroz, o sea, ya en una situación así de contra las mujeres. Y está también el hostigamiento y el acoso sexual en las universidades y en los mismos sectores de gobierno. Entonces, en estos 4 temas, que son los de los que habla, o tipifica o señala la ley de acceso a una vida libre de violencia, dan abren esta ventana para que pueda solicitar la alerta de género, pero a la vez se conforme la mesa de trabajo. Entonces, la mesa de trabajo anterior elaboró 14 recomendaciones, las cuales pues había que revisar. Obviamente no se cumplieron, obviamente fue en declive, en lugar de haber disminuido, y se forma otra vez la mesa de trabajo y
están revisando lo que no se hizo en las recomendaciones pasadas, pero también lo que está sucediendo ahorita. Entonces, en la parte de trata se está incluyendo. Bien. Porque es un problema por lo que platicábamos. Es Tijuana el tercer lugar. Hay madres, mujeres que andan buscando por todo el valle, en la costa y en el Valle de Mexicali y en San Felipe y en donde se pueda, las fosas que han aparecido para ver si ahí están sus hijas, porque Sí. hay muchas niñas desaparecidas. Creo que ha aumentado la desaparición de menores en un 30%, es lo que escuché a uno de los investigadores. Entonces, todo esto lo están viendo y los resultados los van a dar. Y de acuerdo a esto, lo más probable es que sí se declare alerta de violencia de género en Baja California. Y esto quiere decir que el gobierno va a tener que tomar las medidas, para lo cual hoy un recurso que no es muy grande, pero funciona para que puedan capacitar y hacer ciertas situaciones de difusión, campaña o lo que sea necesario para tener una sistematización, digamos, una estrategia de acciones afirmativas para disminuir la violencia hacia las mujeres. Entonces esto yo creo que está cerrando ahora en diciembre, ya está la mesa de trabajo, vinieron las de CONAVIN, entrevistaron a organizaciones, entrevistaron, por ejemplo, a las personas del refugio, el único refugio que hay que es CABIM, que está aquí en Mexicali. Entrevistaron también a los albergues transitorios, creo que el de Tecate y uno que está con las indígenas. Hablaron con algunas académicas, con la fiscalía. Entonces, de acuerdo a cada institución que se involucrara en los temas que mencioné de violencia, si es trata, si es feminicidio, si es a la universidad, no sé si vayan a trabajar, ya no he vuelto a comunicarme con ellas, pero están trabajando todos los temas que tienen que ver en lo que menciona nuestro marco normativo, que es la ley de acceso. No están inventando nada, es lo que hay, y lo que van a revisar es nada más, por ejemplo, C4, Dirección de Seguridad Pública de Mexicali, Dirección de Seguridad Pública Municipal de Tijuana, ¿qué tiene sobre esto? ¿Cuántas denuncias y qué han hecho? ¿No? Entonces, en base a lo que deban de hacer y no hayan hecho, van a hacer su análisis, y esto como resultado va a arrojar un documento en donde se explica por qué se debe de declarar o no declarar la alerta de violencia de género en Baja California. Sí. Oye, Mari Carmen, con todo lo que has comentado hasta ahorita, y yo creo que hay personas de nuestra edad y quizá un poco más grandes que han de recordar una historia que conocimos cuando éramos niñas, muy jovencitas, y que era una historia de horror, Sí. las famosas poquianchis. Sí, estas horrorosas mujeres. Sí, unas mujeres que tenían una serie de burdeles entre Guanajuato y Jalisco, y que se llevaban jovencitas, principalmente campesinas, pobres. Sí, Me acuerdo que se hizo una película y una de estas jóvenes víctimas la representaba Diana Bracho, una artista que entonces estaba muy joven. Y se las llevaban engañadas con que les iban a conseguir un trabajo muy bueno. Es lo mismo, Lo que pasa es que ahora tenemos lo mismo. Pero fíjate, Mari Carmen, cómo a partir de este engaño para quedarse con las mujeres, con las jóvenes secuestradas prácticamente, no es el secuestro porque no piden rescate, sino raptadas, ¿verdad? Y para esclavizarlas, ¿cómo te va concatenando otra serie de crímenes? Sí, la trata de personas, y termina como se vio ahí, bueno, acusadas las poquianchis de homicidio, de asesinas seriales, de lenocinio, tráfico de personas, crimen organizado, provocar el aborto de las muchachas que salían embarazadas, que las prostituían, corrupción de menores, soborno, corrupción con autoridades. Se va haciendo toda una red asquerosa de criminalidad que atrapa y atrapa y atrapa a las mujeres. Y este modus operandi, que lo pueden ver quienes nos están viendo y que son mucho más jóvenes que nosotros, seguramente ni siquiera habían oído hablar de las poquianchis, pero por ahí pueden encontrar la película seguramente en internet. Se llama así, las poquianchis, que nunca supe qué quería decir el término las poquianchis.
y que se hizo muy famoso porque nos asustaban en casa Se hizo y como un nos enseñaban a adjetivo cuidarnos. calificativo, como un Bueno, adjetivo calificativo para unas personas. sí. Entonces tú nos recomendaste hace 2 semanas también otra película que es actual y que es otra forma de engaño de las muchachas, ¿no? Y en Tijuana. Que se hizo en Tijuana, la película se llama Las Elegidas. También se la recomendamos muchísimo. De hecho, es una película que obtuvo varios premios, una producción México-francesa, y está desarrollada todos los escenarios aquí en Tijuana. Y se trata de una familia que parece común, ¿verdad? Que no tiene ningún problema, normales, y resulta que se dedican a eso, a robarse a las muchachas y A prostitutas, engañarlas, pero las engañan las enamoraban, enamorándolas, ¿verdad? Las hacen novia, uno de los se hijos enamoran. de esta familia enamora muchachas y engañadas, enamoradas, se las lleva y va y las entrega a su papá, que es el jefe de este grupo delictivo, ¿verdad? Que, pues, que hacen lo mismo, prostituyen a las muchachas, las esclavizan y las prostituyen. Es Bueno, esclavos a sexuales. lo que voy es a lo siguiente, Mari Carmen. Es como el narcotráfico en el sentido de que es cierto que hay grandes y enormes redes internacionales de tráfico y de trata de mujeres, de trata de personas, pero también hay como en el narco, hay las tienditas estas, los picaderos, donde son pequeñas como células o pequeños grupos. Y a mí me tocó conocer el caso de Norma Ledesma, que es una mujer a la que le mataron su hija, se la secuestraron y se la mataron, hace ya como 20 años, y ella fundó una organización, Justicia para Nuestras Hijas, y se convirtió en abogada, habiendo sido una empleada de una maquiladora, se convirtió en abogada y se dedicó a la actividad por la defensa de las mujeres, de las señoras que traían a sus hijos, a sus hijas desaparecidas. Y ella ha narrado hasta el infinito la cantidad de veces en que han encontrado esas casas, esos hoteles clandestinos, esas casas donde tienen a las muchachas a fuerzas prostituyéndolas. Y ha encontrado también este vínculo, porque desgraciadamente también le ha tocado acompañar a las madres que traen a sus hijas desaparecidas, a encontrarlas en las fosas clandestinas que las matan, por lo que sea, llega un momento en que se vuelven inmanejables o no les conviene ya tenerlas, y las han matado y las han sepultado ilegalmente. Las han asesinado y eso es parte de lo que, en lo que termina el asesinato. Las drogan, las hacen adictas. Es una esclavitud sexual constante y está dado en Baja California. Quisiera ya nada más para poder sentir como que ya con mi propósito es ahorita que ustedes platicaban, a hablar un poquito de la diferencia entre tráfico y trata. Entonces, voy a compartir, a ver si lo puedo hacer, a ver si aprendí. Aparte, creo que es aquí. Sí, aquí está. Hombre, te estás haciendo toda una experta, Marica. Ojalá. Entonces, aquí está, bueno, esta es la parte que yo decía que... Hotel Ilusión. Sí, bueno, la trata, bueno, esto ya lo vimos. Me voy a ir, también ya sabemos que la trata se encuentra vinculada con delitos, ¿no? Sí. Y ya vimos de qué es. Aquí está en una situación muy clara que es, es una publicidad creo que es de Chile. Entonces, ahí está, desde los soldados, niños soldados que pueden ser parte como del narcotráfico, ¿no? Los halcones. Estos son los 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, los principales usos, propósitos de la trata. Y casamiento forzado también es una forma de vender a las niñas, ¿no? En muchas comunidades y en muchos países. Sí. Aparte es lo que decía del video, así se llama el que les puse, puedes verme, o sea, ni siquiera ellas reciben nunca el dinero es constante y por parte de esa familia como la que decías de Tijuana. Esta es la parte importante. Bueno, aquí decimos en la parte donde está en rojo que es Baja California en tercer lugar y es en Tijuana, precisamente Tijuana y también Rosarito.
La dependencia pues lo hacen a través de drogas, las manipulan, como decías tú, enamorándolas, finalmente son constantemente violadas y, y son excluidas de sus familias y comunidades. Bueno, son grupos, pues, siempre son vulnerables. Algún problema que tengan en su casa, de pobreza, de violencia, se presta más para esta situación, ¿no? Ahí está, mira, pues las dos fronteras principales, Ciudad Juárez y Tijuana, Baja California y Así es. Chihuahua. Uh-huh. Así es. Y bueno, esta es la parte que quiero recalcar. Estas son las las tres situaciones dentro del campo, para trabajo forzado en el campo. Muchos también, también el narco, los carteles los llevan para estar en el campo, en la siembra y cosecha de lo que ellos venden, Sí. ¿no? Ilícitamente. Pregúntale a Javier que le tocó reportear eso y nos dimos cuenta perfectamente de cómo Qué se llevaban peligroso. engatusados a jóvenes trabajadores jornaleros. Si iban a ganar aquí en San Quintín 100, 120 pesos, a ellos les proponían 400 o 500 al día, los subían a la sierra y ya no los volvían a ver sus familiares. Eso es bien triste y sigue pasando. Bueno, aquí está lo que quiero comentarles. Hay una diferencia entre el tráfico de personas, que lo tengo a la derecha, y la trata de personas. Por Sí. ejemplo, la relación de la víctima con el tratante. Se da de manera coercitiva o por engaño. Y en la parte de la trata, perdón, esta es la parte, es el traficante, se da una constante, es por un contrato, por un acuerdo que hay en donde incluso se paga. Ándale, como el caso típico del pollero, ¿no? Que le pagas Exacto, para que se lleve a Estados Unidos. Exactamente. Esta es una situación, también hay que recalcar que muchas veces se han encontrado mujeres y personas que estaban esclavizadas en Estados Unidos y que no manejaban el idioma, y que cuando fueron detenidas por la cuestión ilegal, por una situación de suerte o de alguien que avisó a la migración, aquí ya Estados Unidos están muy alertas, porque han encontrado que muchas personas no estaban por una situación de conformidad, estaban obligadas, esclavizadas, entonces ya no se consideraba como el tráfico o una cuestión con migración, sino como un abuso a sus derechos de personas, y se les da un trato diferente cuando han encontrado a trabajadoras en el campo o en las casas o en fábricas de pollos o toda esa parte, que están ahí esclavizadas. Entonces no es una persona que haya tenido una relación para el cruce de fronteras, sino que el delito es que es víctima, esta persona que encuentran es víctima, se convierte en una víctima. Y las principales en la parte de la trata pues son niños y niñas y mujeres. Aquí en la parte del tráfico de personas son la mayoría hombres jóvenes del sexo masculino. Van a trabajar. Así es, exactamente. Los riesgos y daños se presentan durante todo el tiempo. O sea, la trata es una constante violación sexual, una constante golpes y maltrato en el trabajo que se están haciendo, que obviamente afecta la salud física y emocional, y este es el delito, ¿no? En la parte del tráfico de personas, el mayor riesgo puede ser accidentes o que se presenten durante el traslado, pero no reciben ese maltrato, ese abuso, ese engaño, ni esa esclavitud de tu cuerpo y de tu persona. En ocasiones, en la parte de trata, es el penúltimo párrafo, sí se da dinero, como el caso del video donde los papás le dan dinero para ser trasladada. Pero, sin embargo, estas personas van a generar una ganancia, o sea, se van a cosificar, van a pasar a ser propiedad del que las lleva. Sí, y en la situación del tráfico de personas, el pago es por el traslado y hasta ahí, no se da más pago, no se termina la relación. Por lo general, la relación entre la víctima y el tratante es prolongada y es definitiva hasta que el cuerpo aguante o hasta que la justicia llegue. Y se da todo el tiempo una constante explotación. En el tema del tráfico de personas, aún están en otro país o otra ciudad, la relación entre la persona traficada y el pollero llega a su fin cuando el que lo contrató llega a su lugar, ya sea que le pague a la persona que
que fue trasladada, o la familia que lo recibe en el lugar, ¿no? Porque muchas veces están esperando las familias a que llegue la señora, el señor o lo que sea, ¿no? Oye, Y Mari Carmen, pero también se da un delito intermedio, ¿no? Respecto a esta columna que acabamos de ver, de la diferencia entre trata y tráfico de personas. También se da una situación combinada. Te comento el caso que seguramente te enteraste porque lo denunció, entre otras personas, lo denunció también Soraya Vázquez, que trabaja con migrantes. Sí, trabaja con migrantes, es abogada. Sí, una abogada muy, muy buena, muy prestigiada y una gran activista en defensa de los migrantes. Así es. Y ellos comentaban el caso ahora que hubo todo este problema de las caravanas y de los migrantes, que se creó un conflicto muy grave en la frontera. Ajá. Comentaban el caso de una familia que la traían desde el sur, no recuerdo si eran mexicanos o venían de otro, creo que venían de otro país, del centro de América. Salvador de ellos. El Salvador, y que lograron llegar acá una familia que presentó la denuncia ante las autoridades en Tijuana de que habían logrado escapar de sus polleros, o sea, de la gente que habían contratado para que los llevaran a Estados Unidos, y resulta que a la hora en que los traían los fueron cambiando de un grupo a otro, de los polleros, y resultaron ser pues unos secuestradores, delincuentes que los encerraron, decían que eran varias familias a las que tenían encerradas y que les empezaron a pedir dinero a más no poder, porque se enteraban quién de ellos tenía algún familiar viviendo en Estados Unidos y los contactaban para que les entregaran cantidades grandes, ¿no? En dólares, a cambio de poder liberar a sus familiares o pues de no matarlos, los tenían amenazados de matarlos. Esta familia logró pagar su rescate y salir, pero aseguraban que tenían a otros, ¿no? Ahí capturados. Y pues ellos inicialmente empiezan en una cadena de tráfico. ¿Y eso cómo lo pones? ¿Lo pones como tráfico de personas o trata? Ándale, es lo que te digo. Ya es una combinación de... No, es tráfico de personas. Uh-huh. O sea, porque cuando el delincuente inicia la trata de cualquier tipo de relación, ya sea que también los van a trasladar, el tema es que por lo general es una relación prolongada y los ponen a trabajar, los explotan. Lo que tú estás diciendo es una extorsión que suele pasar mucho también con los migrantes, ¿no? Que te cobran de repente más o que pasa una cosa, o que no te llevan al lugar que te dijeron y entonces pues no te devuelven tu dinero, pero en la parte de la trata te explotan para trabajar. Pero también acá porque te exigen, quedas en calidad de secuestrado y te exigen dinero o te matan. Sí, tienes razón. Finalmente se pueden tomar las dos variantes, ¿no? De que se convierte el tráfico en trata en el momento en que no tienen libertad para moverse y están usando su actividad para beneficiarse del trabajo que ellos hacen, ¿no? Ok, Mari Carmen, ya más o menos nos queda claro todo esto de la trata de personas y el tráfico. Bueno, yo pienso que en tu desarrollo vas a llegar también a un punto donde nos des una serie de recomendaciones de qué podemos hacer para evitar ser víctimas de una trata de personas o poder ayudar a personas que nos demos cuenta que estén en esa situación. Pues lo hemos venido platicando. Sí. Una de las cosas que no quiero que dejar de mencionar porque es algo que me indigna mucho, es que todo el mundo sabe lo que pasa en Tlaxcala, en Tenancingo. Si después puedes revisar. A ver, describe esta estoy compartiendo en la pantalla, ¿se ve? Ajá, sí. Okay. Sí. Ese es Tenancingo, Tlaxcala. Aquí puedes ver este tipo de publicidad, carteles de anuncios de moteles donde tienen todo controlado y todas las chicas que están ahí son producto de la trata, están esclavizadas. Lo saben, en Estados Unidos, te digo que en Nueva York lo descubrieron y se vinieron hasta acá. Ahorita están batallando por lo del COVID, pero ha habido muchas denuncias y parece que hay varias carpetas abiertas porque son familias conocidas en donde los niños, incluso yo vi un documental donde los niños, en lugar de querer ser abogados o
plomeros o electricistas o médicos, quieren ser padrotes, así se llaman ellos, ¿no? Entonces, juntan mujeres y viven de la esclavitud sexual de estas mujeres. Eso es algo que está bien conocido a nivel internacional, que es una vergüenza para el país, pero ahí sigue. Ahora, bueno, como decíamos, que es una forma de esclavitud, en donde no hay otra situación que hacer. Estas son las señales, o sea, un poco de lo que tú decías quizás ayude a las dudas. Si no se escucha bien, si no se lee Sí, bien. léelo, por favor. Dice, señales de la trata de personas, no caigas en sus redes. Ok, entonces, por ejemplo, estas personas que vienen en caravanas, ¿alguna vez alguien te ha ofrecido un trabajo en el extranjero o en otro estado sin explicarte claramente cuáles serán tus obligaciones? O sea, un contrato, vas a limpiar mesas y va a ser de tales a tales horas, este es el nombre de la compañía, estos son los teléfonos, y también buscar que exista esa compañía. Si no hay esa claridad, aguas, es una señal. Y cuando llamaste te ofrecieron un sueldo alto, o sea, por lo regular te ofrecen así las maravillas, ¿no? Por una cosa que no sabes qué vas a hacer. Te ofrecieron financiar tu traslado o tus documentos, o sea, te están haciendo esta parte. Te ofrecieron vivienda en el mismo lugar en donde trabajas, ahí es lo más sospechoso. ¿Y quién te recomendó? O sea, ¿de dónde apareció esta persona que te esta oferta de trabajo? Que tienes las características, ¿no? Y cuando empieza la situación más problemática es cuando te quitan los documentos. Entonces, para eso se recomienda que no tengas más información, que no sueltes tus documentos, que dejes a una persona en tu casa o en tu lugar de origen con copia de todos los documentos personales que tienes para que después te puedas trasladar, porque el problema es que cuando te quitan los documentos no puedes, tienes el miedo ante la migra o ante población, según el país donde estés, de que te van a detener y te van a regresar o te van a encarcelar porque estás ilegal por no tener documentos y cómo comprobar de qué país eres origen, ¿no? Entonces, esta es una de las cosas que se da más en la parte de la trata. Bueno, creo que con eso yo podría es el tema. responder. Sí. Ajá. Oye, Mari Carmen, fíjate que son cosas relativamente sencillas, pero que tendrían que realizarse de manera constante también por parte de las autoridades. ¿Cuánto tiempo me alarmó este dato que viste, que ha aumentado un 30% el caso de niños desaparecidos, que pueden estar en situación de trata, ¿no? De trata de personas, pero recordé también que hace unos años, y ya no he vuelto a verlo, a lo mejor estoy equivocada, una campaña muy fuerte que había también de protección a los niños contra la pederastia, ¿no? Como este tipo de campañas de que no te dejes que te lleven al oscurito, ¿no? O si te dicen algo o si tocan tu cuerpo, denuncia, no te confíen, mucho ojo, así se llamaba, ¿no? La campaña. Pues este tipo de recomendaciones que acabas tú de dar a conocer debían de formar parte de una campaña sistemática, constante, que alertara a las jovencitas, a los niños, porque hay mucha ingenuidad, hay mucho deseo de salir de la pobreza, hay mucha necesidad de encontrar un trabajo y hay ingenuidad y desconocimiento, entonces cae muy fácil. Pero es todavía más difícil ahora, Olga, mucho más fácil que se den este tipo de situaciones. Mari Carmen, ¿podrías cerrar tu pantalla para que ya podamos vernos todos? Claro, sí. Por favor, para que todos... Ándale, ahí estamos. Creo yo que en estas últimas 5, 6, quizás 10 años, se ha ido facilitando este asunto de la trata de personas con las herramientas electrónicas que tenemos a nuestra disposición, pero no nada más nosotros, sino fundamentalmente muchachitos, adolescentes hombres, adolescentes mujeres, niños, niñas, ¿sí? Y personas que ya adultas que no tienen la picardía, el conocimiento, la información, la malicia, le dicen efectivamente, para poder identificar a alguien que te está contactando, que se convierte en tu amigo o en tu amiga, y que de repente ya que tiene cierta amistad, entre comillas, contigo, e incluso puede llegar a enfrentarte con tus padres, oye, no, pues mira qué mal te tratan,
Oye, vamos haciendo, ¿qué te parece si nos tomamos un cafecito? Si nos vemos por aquí o por allá. Nos vemos aquí en Engatusan, cualquier lugar. Llegan y en lugar de un café, vas para pues se arriba. toman la camioneta completa para llevárselos y comenzar a explotarlos sexualmente, desaparecerlos. Creo, Mari Carmen, que una gran cantidad de mujeres, de niñas y de niños que están perdidos o están desaparecidos, todavía están vivos, siendo abusados de alguna forma por este maldito delito, en donde pues las autoridades a nivel internacional, porque ese es un problema internacional, o sea, no podemos nada más decir, es que es Andrés Manuel López Obrador, o es que fue Enrique Peña Nieto, o fue Felipe Calderón. No, este es un problema internacional en donde el sistema que nos, en el que estamos viviendo, en el que estamos inmersos, en el que estamos conviviendo día con día, y en el que confiamos, ¿sí? Pues simple y sencillamente deja todas las puertas abiertas para que estas tres grandes organizaciones criminales, ¿sí? Pues se dedican a hacer lo que tengan que hacer, ¿sí? Y pues me imagino que hay muchas autoridades de todos los niveles y en todo el mundo que están pues felices, ¿verdad? Que esto se continúe con total impunidad. Es que es mucho dinero el que se maneja, o sea, hablan de 32 mil millones de dólares. Oye, deja más que el Una tráfico de barbaridad. drogas. Mucho, porque no tiene que invertir mucho, porque incluso a veces las personas pagan su mismo traslado. Y en la parte, por ejemplo, eso que platicabas, Olga, de la seducción, se da mucho esta situación en niñas, jovencitas, que tienen problemas en su casa, o sea, Claro. problemas de Que abandono, tienen un déficit emocional, violencia. Entonces llega una persona de tu edad o a veces ni cuenta se da porque lo hacen por internet. Más ahora que se usa, están más tiempo por lo de la situación de la pandemia en la pantalla y en las redes. Y te habla bien bonito, como dices. O sea, te habla muy bonito y te dice que, o sea, es fácil. Tú revisas el perfil de alguien en su muro y pues le gusta tal grupo musical, le gusta tales películas, le gusta tales cosas, actividades, y haces tu propio perfil y sobre eso coincides con la persona, claro. Te habla bonito, te enamora, te compra cosas, te regala y te vas y sin avisar porque no está prohibido, porque no lo puedes hacer y nunca más vuelves a ver a esa chica o chico, ¿no? Porque también se da mucho en la parte de la pediatría, ¿no? Con niños, jovencitos que de repente aparece y no es una mujer, no es otra joven, es un hombre mayor que por la fuerza o como sea. O sea, la cuestión es que hay que estar atentos a las redes como papá, como mamá, como hermana menor, hermano menor o hermana mayor, como tía, a ver qué es lo que estás viendo, qué es lo que estamos, o sea, estar atentas porque esta situación es muy desfavorable. Yo estaba viendo de una chica que la tenían así y, bueno, es que esto sí llegó a juicio y fue muy interesante porque llegó a juicio con una abogada feminista porque hay un protocolo para juzgar con perspectiva de género. Entonces, se estaba acusando a esta señora de prostitución y el marido dijo que era una puta y que era esto, todo esto de los vecinos, y la vecina veía que salía gente y entraba. Entonces empezaron a ver con perspectiva de género porque afortunadamente, bueno, las personas que abusan de este tipo de personalidades, que son personas por lo regular vulnerables e introvertidas, esta chica la hacen que se separe de su familia. Es lo que primero que hacen es separarte de tu familia, de tu primo favorito, de tu hermana, de tu amiga, porque nada más yo sé lo que te pasa y te voy a cuidar. Entonces, esta situación me interesó porque llegó a juicio de tal manera que estaba todo tan intricado que si no ha habido un equipo de abogadas feministas que dijera, se va a juzgar por perspectiva de género, señor juez, porque en primer lugar la señora tenía una situación de discapacidad. Ahí. Y el tipo que la enamora fue en una iglesia. O sea, estos personajes, estos tipejos, tienen todo un tiempo para hacer toda una estrategia y el tiempo necesario, semanas, meses, hasta lograr su cometido. Se meten psicológicamente. Que no estaba tan joven y que tenía un hijo, de repente el hijo no sabe dónde está, se la lleva a vivir a una azotea
y le empieza a prostituir a golpes con el del correo, con el aguador, con el del gas, con el de la verdura, y así es como él conseguía porque no trabajaba. Entonces fueron diciendo, bueno, la persona esta no trabajaba, entonces ¿cómo pagaba renta? ¿Cómo pagaba la comida? Porque para poder comprobar lo que ella decía, entonces a ella acusada de prostitución ilegal, eso terminaron viendo que era una persona Era que la estaba víctima, ¿no? esclavizada. Por 50 pesos se acostaba con el de la verdura y todo era para el señor. Hasta que ella logra escapar porque la mamá, que esto fue lo interesante, por eso me acordé, era una familia que la querían y la procuraban, estaban preocupados por ella. Entonces el hijo empieza a buscar, la abuela no encuentra a mi mamá, no sé nada de ella. Y empiezan a buscarla y se dan cuenta cómo está, les da un mensaje a ella y regresa. Y regresan y la rescatan y después el señor dice que no era cierto y los vecinos empezaron a coincidir porque llegaba el que les rentaba, así pagaba la renta. Hasta 50 personas, de 20 a 50 personas en un día. Pobre mujer. Ajá, entonces la mujer es que además la afectó mentalmente, físicamente por los golpes, y si no hubiera habido esta situación de juzgar con perspectiva de género, el proceso con el Ministerio Público, enseñarles, Hubieran dicho, no, pues ella está ahí porque le gusta, punto, esto porque no se le gusta castiga. el pobre, al señor le faltaba una pierna, entonces pobre hombre, ella abusaba, se acostaba con todo mundo, o sea, no empezaron a Sí, escarbar. Y sí. así, Olga, escarbando, dices, bueno, o sea, y nos decía la abogada Ivette que se va a ver un diplomado sobre este tema, nos decía, y me gustó mucho lo que decía, hay que pensar despacio, o sea, de una imagen que ves, por ejemplo, las imágenes que vimos, ¿qué piensas? ¿Qué te da? Ah, pues que la señora está aquí haciendo esto. No, piensa despacio, ¿por qué sucedió esto? ¿Por qué no está pasando esto? ¿Quién lleva esto? La huella del dinero. Entonces, empezar a pensar despacio si vemos a un hombre adulto con una niña chica que no son hermanos, que no son Con familia, familia. o preguntar si son familia. Eso lo ves en las centrales de autobuses, en los aeropuertos, en los hoteles, ves toda esta parte. ¿Por qué nadie se da cuenta? ¿Por qué el mesero no se da cuenta? Ahora, se han descubierto a través de ciertas líneas aéreas, las aeromosas las prepararon y llegan y le dicen a la niña que se pare de una forma así, ¿estás bien? Le preguntan de una manera, entonces ella puede decir, no, estoy secuestrada o una situación, entonces se dan cuenta. Entonces se han evitado muchos y llegando a Tijuana estos aviones, ya está la policía abajo. Ándale. Y ya los Que hay detienen. mecanismos que si se quiere, se puede detectar, se puede controlar, se pueden salvar a algunas, si no a todas, a algunas mujeres, con que nos capacitemos un poco y tengamos, ahora sí como dijo Javier, ojo, ¿qué? ¿De qué? ¿De ojo de halcón? No, de tener el ojo puesto, visto, mucho ojo. Ah, mucho ojo. Mucho Sí, ojo, mucho. ¿verdad? De campaña. Oye, A mí Mari me Carmen, tocó, les comento una situación, o sea, cuando ya tienes esta visión, por ejemplo, una amiga que trabaja con menores, entrenaron a las personas de los hoteles y el sitio de taxis de ese hotel y todo en Cancún, por ejemplo, pasó esto, para que vieran cuando había una menor o un menor con una persona adulta, qué estaba pasando ahí. A mí me tocó en Rosarito, estaba yo lo que le llaman el pabellón, estaba sentada yo en ¿qué lugar era? Era el Burger King, una de esas cosas que a mí no me gustan, pero pues ahí me iban a recoger. ese tipo de negocio. Ajá, y ahí me iban a recoger, entonces estaba yo adentro y vi a un norteamericano, pues, o sea, obviamente es su color medio gordito así, y pues ya también uno tiene el ojo clínico y le vi todas ¿cómo se dice? Los ademanes de que era gay, ¿no? O sea, así como se comportaba y todo eso. Entonces, o sea, yo no he trabajado con el movimiento de El la lenguaje diversidad, corporal. o sea, entonces no, lo que me llamó la atención es que estaba con él un niño que no se parecía para nada. El niño estaba entre unos 12 más o menos, 12, 13 años, no pasaba de 14. Y el niño tenía sus facciones muy bonitas, delgado y vestido pues normal, o sea, no estaba con marcas, nada de eso. Y estaban afuera y se veía lo que me llamó la atención, o sea, y estoy yo viendo y pensando despacio, era el entusiasmo con que le hablaba a esta persona a él, se veía así un entusiasmo, una tensión. Y el chamaquito estaba indiferente y le veías, y yo lo estuve observando, y además de indiferente, tenía una situación de que no estaba enojado, pero tampoco estaba contento. Yo pensé,
¿por qué no está contento un niño cuando le están comprando su nieve, su hamburguesa? O sea, no se veía, y la hora en que era. Entonces ya empecé a ver que no, pues aquí hay algo raro. Entonces le hablé a un amigo que trabaja en estos temas y me dijo pues que sí, que lo iban a tomar en cuenta, ¿no? Entonces afortunadamente alcancé a tomarlas. Le pedí al muchacho que estaba sirviendo que tomara las placas del auto, entonces ya sobre eso se mandó. Entonces, o sea, yo no sé si sea o no, pero ya no puedo yo, como persona consciente de las violencias, dejar pasar una situación que no me Que te choca. manda señales de sospecha, ¿no? Ajá, o sea, entonces, y también cuando he viajado, he visto en autobuses o cuando llegas por ejemplo en el avión, y por lo general me ha tocado ver que siempre son, extranjeros, parecen norteamericanos, la mayoría que he visto que están con niños. Estaba viendo que estaban en una renta de carro y le dije a mi amigo, oye, ¿eso te hace raro eso? Y él, no, sí me hace raro. Le dije, no se parecen en nada y este chamaco no pasa de los 14 años, le dije. Y este hombre, o sea, y también con las niñas, ¿no? O sea, con ciertas jovencitas así, que se prestan, ¿no? Y ¿cómo se te hace raro? Entonces ya como que estoy enfadosita, pero ya tienes ese ojo. Entonces, si es así se comporta el chofer del camión, el del taxi, el de la calafia, y están teniendo, o el policía que está fuera, el guardia, lo que sea. Entonces, si entre toda la sociedad evitaríamos los abusos, ¿no? Y este tipo de trata, sobre todo en nuestra niñez que está tan necesitada con tanta pobreza, y los mismos no saben cómo llegar, nosotros no sabemos cómo llegaron ahí, ¿no? No, Maricarmen, pues muchas gracias porque es una información muy completa, es una descripción de este fenómeno que lastima a muchos hogares mexicanos hoy en día, del mundo, dice Javier, pero estamos hablando del país. Sí, claro, Lastima a muchas familias, son muchísimas, no tenemos ni idea de cuántas realmente son las personas desaparecidas, entre ellas las mujeres, niñas, niños, víctimas de trata de personas con fines también de explotación sexual. Y creo que lo que nos has dicho hasta ahorita habla de la necesidad de ser una sociedad más vigilante. Padres, hermanos, tíos, amigos, vecinos, más vigilantes, porque sí está en nuestras manos la posibilidad de salvar alguna víctima, impedir que alguna mujer, algún niño, alguna niña caiga en estas redes de trata de personas. Y créeme que en realidad, pues muchas madres nos agradecerían ese gesto. No quisiéramos estar en el lugar de ellas, no. Ni de la víctima, ni de las madres de estas víctimas, que las vemos por todo el país. Andan las pobres como almas en pena buscando a sus hijas y muchas veces ya quieren encontrar, aunque sea los restos óseos, el cadáver, el cuerpo, algo que les dé un descanso ya de alma, ¿no? Porque no saben ya qué hacer con su pena. Y por supuesto la esperanza muere al último, pero buscan a sus hijas vivas, luego las buscan aunque sean muertas, y son muchas personas que debemos de ponernos en sus zapatos, porque tarde que temprano la vida demuestra que nadie estamos exentos de que nos suceda una cosa así. Entonces, pues muchas gracias, Carmen, sobre todo por esos tips. Esto que te dice, me he hecho muy latosita, pues tenemos que hacer un latositos todos, ¿no? Aprender a observar y dar la mano a alguien que puede estar en un apoyo. ¿Sí? Pues yo también les agradezco sus comentarios, o sea, siempre aprendemos juntas, Sí. Claro. Con el apoyo también de Javier, y comentar que con Fabiola Vargas les decía que es una especialista, se ha especializado en los temas de tránsito, tráfico de personas y trata, y me gustó la investigación que hizo. Iba a estar con nosotras en esta ocasión, pero ella pues tenía también su agenda ya y no nos por las pudimos actividades coordinar. y por las fechas, pero sí sería interesante que a mí me gustaría que nos comentaran. Yo no soy especialista en el tema de trata. El tema de trata es uno de los temas que yo le he sacado la vuelta porque se me hace muy doloroso, complicado y frustrante, porque pues no avanza, no puedes avanzar. Pero bueno, son de los casos que como el feminicidio son de los puntos extremos de la violencia contra la mujer, y como feminista pues luchas contra la violencia contra la mujer y luchas por los derechos de las mujeres, ¿no? Sí, soy defensora y hago gestión en esa parte,
Pero la trata es muy complicado, lo que decía Javier, que es una situación internacional, Sí. de gente de muy mala, con gran poder económico, armada, y la frustración que te da en esta parte de la impunidad y la corrupción. Entonces son cosas que es complicado entrar, o sea, tendría que estar un fiscal o una fiscal en esta situación y entrarle así en serio, ¿no? Porque pues proteger a las niñas en una sociedad porque nos afecta a todas las personas, o sea, es simplemente lo que yo le comenté, lo que tú comentaste, o sea, nos afecta emocional y en la salud y no hace que seamos una sociedad libre de violencia y destruye muchas cosas, muchas cosas. Pues les agradezco como siempre, insisto. Contrario, Mari Gracias, Carmen. muy amable. Gracias a ti y estamos Entonces, una feliz pendientes Navidad. para hablar con Fabiola Vargas también. Y por lo pronto, pues que pases muy bonita Navidad, ¿Sí? ¿sí? Y nos ponemos en contacto en la semana para ponernos de acuerdo a ver si podemos hacer el próximo programa, ¿no? Sí, yo ya estoy lista, ya voy a hacer pasteles y voy a... ¡Ay, qué rico! Cuando les toca mi famoso pastel de calabaza o de dátil, Oye, ya he visto las fotografías que te gusta mucho cocinar. me relaja. Entonces, nomás se nos pase un poquito la pandemia y nos damos una vuelta a Mexicali. Claro que sí, para no, acá. si no nos vemos Vemos para acá. a medio camino, como dicen allá. Sí. Cuídate Seguro que mucho, sí. muchas Un gracias, muy abrazo a amable. todos y al Un público abrazo, Mari también. Carmen. Cuídense, sobre todo en abrazo. estas La mejor de las noches para ti y para tu familia. Cuídate mucho. Por favor, cuídense. Hasta Igualmente. Hasta pronto. Amigos, con esto terminamos las emisiones del día de hoy en nuestro canal 4B TV. Muchísimas gracias por estar con nosotros y nos estamos viendo y escuchando mañana. Mañana tenemos programa de noticias. Antes de que usted empiece a disfrutar de ese pollo, de ese pavo, de esa pierna, de esos tamales, de ese menudo, bueno, lo que vaya usted a hacer. Sí. Buen Entonces, provecho. hasta mañana. Nos vemos mañana con nuestra programación. Cuídense mucho. Hasta luego. pronto. Gracias.